Bueno, muy buenos días, estimados compañeros, estimado estudiante Hubert Francisco Bolaños Murillo. Es un gusto tenerlo por acá. Y les damos nuestra felicitación por llegar a este momento tan importante de su recorrido académico. Hoy nos encontramos en su defensa pública de trabajo final de graduación, una DET ATFG 14-2025, y que estamos celebrando hoy. 25 de abril, al ser las 9 de la mañana, iniciamos con esta sesión. Eh, Darle la más cordial bienvenida, como le decía a Hubert, deseándole éxitos en esta presentación, así como al equipo asesor, miembros del Tribunal Evaluador que le ha venido acompañando, Máster Germán González Sandoval, a Máster Gabriela Chacón Fonseca, la máster Silvia Sala Soto, y pues también recibimos a la compañera Ana Lidia Montes, representante de la dirección de la unidad académica, y mi persona, Víctor Villalobos, en representación del decanato en esta oportunidad del día de hoy. Y bueno, el proceso pues va a consistir en un par de etapas. La primera de ellas es la presentación por parte del estudiante de sus resultados por un tiempo de 40 minutos. Eh, Durante estos 40 minutos, y se presentar alguna situación por conectividad, pues damos el espacio respectivo para resolverla sin que afecte, ¿verdad?, al estudiante. Y una vez que ya se haya presentado sus resultados, pues procederíamos a una siguiente etapa que es de comentarios, consultas, dudas, a modo de diálogo académico. Finalizada esta etapa, procederíamos a retirarnos a una sala aparte, una sala privada en la cual se estaría deliberando acerca de estos resultados presentados y del proceso que se ha llevado a cabo. Y una vez que regresemos, estaríamos brindándole al estudiante, a Hubert, los resultados obtenidos en este proceso de evaluación, para finalizar entonces con esta presentación del día de hoy. Eh, Agradecerles, compañeros, el apoyo que le han brindado al estudiante. Sin duda es parte también de la formación académica que pues se recibe, ¿verdad? Se recibe para obtener los productos académicos como los que hoy tenemos por acá. Y también, pues, como les decía, felicitar a Hubert porque estos procesos no son fáciles, siempre hay situaciones ahí en el camino, ¿verdad? Que de una u otra forma podrían afectar, pero la perseverancia es la que permite también, ¿verdad? Pues estar aquí un día como hoy. Entonces, felicidades, Hubert. Eh, Habiendo ya dado estas instrucciones, pues si alguna persona se integrara, ¿verdad?, al proceso posteriormente, pues se le pediría ahí que silencie audio y video para que no, ¿verdad?, que no interfiera con el desarrollo de la sesión, que posteriormente, después cuando nos vamos a deliberar, pueden pues quedarse interactuando con el estudiante. Siendo así, entonces estaríamos iniciando a partir de este momento, Hubert, la presentación de tu trabajo final de graduación. Quedas entonces a cargo de este momento. Bueno, buenos días. ¿Sabían ustedes que retomar los estudios representan a las personas una oportunidad para retomar su proyecto de vida? Bueno, esto es una pincelada de lo que les voy a presentar en mi trabajo final de graduación, cual, como ya escucharon, lleva por nombre y logro académico en el estudiantado reincorporado al sistema educativo costarricense, análisis de los rasgos personales y contextuales. Bien. En cuanto a la introducción, bueno, para dar inicio, voy a presentar lo que son los antecedentes del trabajo de investigación. Para organizar la información se establecieron núcleos temáticos tanto a nivel internacional como nacional. A nivel internacional se destacan los núcleos temáticos de deserción, reincorporación y permanencia estudiantil. Y en el contexto nacional se destacan los núcleos temáticos de interrupción del proceso educativo, reincorporación al proceso educativo y permanencia educativa. A modo general, una vez realizado el análisis de los antecedentes, los hallazgos que resaltan son que la principal motivación para retomar
los estudios, por la reinserción educativa, es la superación de las metas personales, justamente porque esto le permite a la persona tener esa proyección a futuro. Se destaca también que el rol de la familia y la institución como red de apoyo son fuente de motivación y son esenciales en el proceso educativo. Además de que la falta del apoyo en el hogar, la violencia familiar, la separación de los padres, el uso de drogas, la situación socioeconómica, también la falta de apoyo institucional son factores que inciden en la deserción estudiantil. Finalmente, al hacer el análisis de los antecedentes, destaca la importancia de generar políticas públicas educativas encaminadas a mitigar la deserción estudiantil, que hasta el momento no se han implementado, sin embargo, le pareciera no ser suficiente. Referente a la justificación, es importante mencionar que muchas de las investigaciones en el contexto nacional y a nivel internacional se han realizado en poblaciones que se encuentran en etapas de la niñez y la adolescencia en esta temática. Esto es uno de los motivos por el cual este estudio se hace en personas que retomaron sus estudios, pero en la etapa de la adultez, ¿verdad? Okay. Pero eso no es el principal justificante, sino que ¿por qué es tan importante este tema de investigación? Bueno, este tema es tan importante porque retomar los estudios, retomar lo que es el proceso educativo formativo, incide en la tendencia de cambios positivos. Incluso se habla que retomar los estudios tiene un grado de importancia mayor que la expresión educativa en sí misma, ya que ésta tiene una tendencia a cambios positivos y es un acontecimiento que implica que las personas puedan retomar su proceso educativo. Que para nadie es un secreto que a nivel global, en el pasado enfrentamos una situación por crisis sanitaria, lo que fue la pandemia, ¿verdad? Eso tuvo a su vez un impacto en la educación. Es importante hablar de este tema porque aunque sea algo que ya es parte del pasado, ¿verdad? Sin embargo, actualmente, bueno, eso generó una brecha educativa bastante significativa. Y esta brecha actualmente se sigue evidenciando en los centros educativos. Bueno, yo actualmente laboro en un centro educativo y noto que realmente se sigue evidenciando y es un hecho que en lo personal para mí marcó un antes y un después con contrastes muy marcados, ¿no? Otro aspecto que justifica el proceso de investigación es la importancia que tiene el investigar sobre la reinserción educativa. Esto de acuerdo con una comunicación personal que tuve con don Jorge Robles. Él formó parte del equipo de investigación de la Universidad para la Permanencia, Recuperación y Éxito Educativo en el MEP, lo que se conoce como UP. Y cuando yo estaba formando el tema de investigación y demás, fue uno de los temas que pude conversar con él en cierto momento. ¿Sí? En cuanto al planteamiento y formulación del problema de investigación, el tema surge de que al hecho de que en el 2022 Costa Rica se posicionaba entre los países con mayor cantidad de casos de exclusión educativa. Esto a pesar de que en 2021 se dio la reincorporación de 1.608 personas con edades de los 15 a los 24 años. Sin embargo, a pesar de que, bueno, es una cantidad de intermedia de personas, 1.608 casi lo que podría haber en un centro educativo, dependiendo de la matrícula y del grado de dirección, ¿verdad? El nivel de dirección, o bien podría ser todo un centro educativo que sea grande. Sin embargo, se tiene el dato de que en 2021 13.800 personas pausaron sus estudios. Entonces, esto es un contraste bastante grande. Tal vez algunos se preguntarán, ¿verdad?, que por qué las fechas están un poquito como de años atrasados, ¿verdad?, que se habla del 2022 y 2021. Bueno, de los datos de exclusión educativa, lo que es el trabajo escrito, sí se encuentran hasta el 2023, de donde fue la cantidad de exclusión educativa, la cual fue aumentando, a pesar de los esfuerzos, en lugar de ir disminuyendo, fue aumentando. Sin embargo, los datos de reincorporación educativa, el último que se obtuvo fue en el 2021, ya que Mideplan, que es el ente que se encarga cómo de hacer estas investigaciones y de presentar lo que son los informes, eh, es un ente que funciona de acuerdo a objetivos nacionales, ¿verdad? De cómo impulsar el país. Y en el 2021 el objetivo era la reincorporación, sin embargo, en los siguientes años, 2022, perdón, el 2022 era reincorporación, y en los siguientes años, 2023 y 2024, ese objetivo cambió y se dio un énfasis a la educación técnica
y a la educación en un segundo idioma. Entonces no se tienen datos de estos siguientes años, ¿verdad? Y uno de los aspectos que motivaron fuertemente esta investigación es la oportunidad para dar continuidad al proyecto de vida, lo cual la reincorporación brinda. Y justamente porque el tema de incorporación es importante atender en poblaciones adultas, es que nacen estos programas de educación abierta, que constituyen una modalidad flexible, lo cual permite brindar apoyo a la población estudiantil y les ofrece herramientas y espacios más accesibles que se acoplan a sus estilos de vida y aprendizaje, tomando en cuenta que la mayoría de estas personas, ¿verdad? Esta población son personas que trabajan. La gran mayoría ya son jefas de hogar, son personas adultas que trabajan, que tienen familia, entonces esta modalidad se acopla perfectamente a los estilos de vida. A partir de esto, se plantea la pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que se le asigna el estudiante adulto que se le incorporó al sistema educativo costarricense a los rasgos personales y contextuales en su logro académico? En base a esto surgen los propósitos de investigación. El propósito general analiza el significado de los rasgos personales y contextuales para el logro académico del estudiante adulto que se le incorporó al sistema educativo costarricense. Y los propósitos específicos: el primero, conozco las dimensiones personales por las cuales las personas estudiantes interrumpieron sus estudios. Número dos, indago el papel de los rasgos personales y contextuales en la reincorporación del estudiantado al sistema educativo. El número tres, identifico el papel de los rasgos personales y contextuales en la permanencia del estudiantado, que a la vez promueven el logro académico. En lo que respecta al capítulo 2, lo que es el marco referencial, este se inicia con la exclusión educativa. Esta se destaca, que es principalmente el abandono escolar. Este es un punto clímax, se ve como un punto clímax en la exclusión educativa. Ya es como todo un proceso que es multifactorial, y el punto clímax ya es el abandono del centro educativo. A su vez, esto involucra varios factores, tanto a nivel intrínseco, varios factores, perdón, tanto a nivel intrínseco como extrínseco, y se logra definir que las dimensiones afectiva, cognitiva y conductual forman parte de esos aspectos que llevan a tomar la decisión de pausar o abandonar sus estudios. Referente a la reincorporación educativa, esta es la restitución integral del derecho de la persona al estudio, ¿verdad? El derecho a la educación. Representa una oportunidad de seguir proyectándose a futuro, de continuar con su plan de vida por medio de la obtención de logro académico. En cuanto a la permanencia educativa, es importante la prevención, perdón, de distintas problemáticas nacionales, como lo son la pobreza y la falta de oportunidades de crecimiento en cada contexto. Bueno, ¿eso por qué? Porque se ha evidenciado que algunos estudiantes, al menos yo lo he evidenciado desde el desempeño de la profesión, ¿verdad? De orientación, que algunos tienen esa falta de motivación a estudiar porque quizá, al menos en el contexto en que yo estoy, hay muy pocas oportunidades laborales. Entonces algunos se preguntan, ¿para qué voy a estudiar si aquí no voy a poder trabajar en gran cosa, si lo que hay es manañero, piñera? Entonces esa falta de oportunidades al final incide de gran forma, ¿verdad?, en la continuidad de sus estudios. Y referente al logro académico, esta es la integración de conocimientos, tanto a nivel académico como personales, y se da por medio del fortalecimiento de actitudes y valores útiles para la vida. Es decir, es una formación integral que le permite a la persona tener esta autorrealización por haber concluido este proceso formativo. En cuanto a los rasgos personales, aquí se incluyen aspectos que se ven mediados por una variable subjetiva. Son una combinación de elementos cognitivos, actitudinales y socioemocionales. Para efectos de esta investigación se toma en consideración la motivación, la resiliencia y el autoestima. En cuanto a los rasgos contextuales, estos son los recursos externos con los que cuenta la persona, ya que el contexto es la suma de todas las circunstancias del entorno, y se toma en consideración dos aspectos fundamentales: lo que es la situación familiar y el entorno institucional, ya que son los dos entornos socioeducativos en que la persona se encuentra inmersa gran parte del tiempo. En cuanto a la etapa del ciclo vital, bueno, se toma en consideración la etapa de la adultez, ya que la población participante va en edades de los 19 a los 47 años, y esta se caracteriza principalmente por la autonomía que ejerce la persona en todas las áreas de su vida, de acuerdo con Schutz y Dell. En el capítulo 3, en lo que respecta al marco metodológico,
El estudio se lleva a cabo bajo la perspectiva que brinda el paradigma naturalista. En este paradigma se da mayor énfasis al contexto, a los elementos que componen el estudio, lo cual permite comprender con profundidad el significado de los rasgos personales y contextuales para el logro académico del estudiante adulto que ha retomado su proceso educativo en el proyecto de educación abierta sede del Liceo Deportivo de Grecia. Esto bajo las premisas paradigmáticas, la epistemológica, la cual indica que la generación de la información se da como producto de la interacción de la persona investigadora con el objeto de estudio. En este caso, el estudiantado de educación abierta del Liceo Deportivo de Grecia, la vivencia que ellos tienen, la reincorporación que se ha dado, cómo esta vivencia está vinculada a sus rasgos personales y contextuales y demás. En cuanto a la premisa ontológica, esta es el valor simbólico que cada experiencia personal de reincorporación significa. Esto es de manera subjetiva, ya que aunque sea una realidad que se evidencia de forma colectiva, ya que son grupos de estudio, ¿verdad? A su vez es algo que es diferente y se evidencia de manera diferente para cada uno de los individuos. En cuanto a la premisa axiológica, en esta, el investigador asume una perspectiva libre de juicios de valor bajo el marco del respeto a la privacidad y la voluntad de las personas participantes, lo cual dignifica tanto la figura del investigador como la del objeto de estudio. Y todo esto desde un enfoque fenomenológico, buscando siempre comprender la situación del fenómeno de estudio por medio de la exploración, la descripción y la comprensión de esas experiencias personales. Todo esto se realiza implementando un método cualitativo, el cual se compone por las siguientes fases. La fase preparatoria, en la cual se establece el fenómeno que se va a estudiar y la metodología que se utiliza. La fase de trabajo de campo, en la cual se da la generación de la información. La fase del análisis, en la cual se da la transcripción de toda esta información que se ha generado y el análisis de dicha información. Y la fase informativa, la cual estamos actualmente, ¿verdad? Que es la presentación de los resultados. Para esta investigación se hizo uso del diseño narrativo. ¿Por qué este diseño? Bueno, este permite mostrar el testimonio subjetivo de los hechos, de las opiniones, de las valoraciones y de las experiencias que han vivido estas personas ante el acontecimiento de retomar sus estudios. Entonces consideramos que es el diseño más apto para la investigación. Y a su vez es un diseño que permite respetar la autonomía de la persona y que valida su libertad de expresión, algo que es muy importante, ¿verdad? De todas las personas y más en este contexto. Que en cuanto a la definición de las personas participantes, bueno, se utilizaron, por así decirlo, dos grupos de personas participantes. El primer grupo, que es la población meta, para mí la más importante, ¿verdad? Fueron 6 personas estudiantes del proyecto de educación abierta de sede deportivo de Grecia. Em, una característica era que estuvieran cursando el bachillerato por madurez, o sea, el último año, ya que esto se divide por años, igual que el colegio, y que hayan retomado su proceso académico después de pasar sus estudios por al menos un año o más, y que su participación fuera voluntaria. El otro grupo es el personal docente, debido a la cercanía que tienen con el colectivo y que son parte de esta realidad educativa que se estudia. Además, para propiciar una triangulación de la información, y su participación fue totalmente voluntaria. En cuanto a los temas a explorar, bueno, se considera el tema de la exclusión educativa. Esta se vincula directamente con el propósito 1, cuales conozco las dimensiones personales por las cuales las personas estudiantes hayan abandonado sus estudios. Y de este surgen 3 dimensiones, lo que es la dimensión cognitiva, la dimensión conductual y la dimensión afectiva. Y además de aquí surgen las unidades temáticas de pensamientos hacia el proceso educativo, el sentir durante el proceso educativo y la conducta durante el proceso educativo. El siguiente tema a explorar fue la reincorporación educativa. Este se vincula estrechamente con el propósito número 2, cual es indagar sobre el papel de los rasgos personales y contextuales en la reincorporación del estudiantado al sistema educativo. De este se desligan las dimensiones de los rasgos personales y los rasgos contextuales. En la unidad temática que surge aquí, bueno, las unidades temáticas son las acciones y actitud personal, la situación familiar y el grupo de pares.
El siguiente o último tema a explorar es la permanencia educativa. Este se vincula directamente con el propósito número 3, cual se identificó el papel de los rasgos personales y contextuales en la permanencia del estudiantado, que a la vez promueve el logro académico. De este surgen las dimensiones de rasgos personales y rasgos contextuales y las unidades temáticas motivación, autoestima, resiliencia, situación familiar, ambiente institucional y grupo de pares. Es lo que es motivación, autoestima y resiliencia como rasgos personales y lo que es la situación familiar, ambiente institucional y grupo de pares como los rasgos contextuales. ¿Ok? En cuanto a las técnicas de recolección de la información y los instrumentos de recolección de la información, se utilizaron dos, lo que es la entrevista semiestructurada y el grupo focal. En cuanto a la entrevista semiestructurada, esta se utilizó tanto el personal docente como el colectivo estudiantil y se considera que esta es una técnica adecuada ya que adopta una forma de diálogo y propicia un espacio seguro para la participación, ¿verdad? En cuanto al grupo focal, esta fue únicamente con el colectivo estudiantil y este permite captar la forma de pensar y sentir y vivir de la persona. En cuanto al ingreso al campo de investigación, bueno, este se realizó de forma presencial en el proyecto de educación abierta de CLSO Deportivo de Grecia el día 16 de mayo de 2023. Se hizo el primer ingreso, el primer acercamiento. Ese día se llevó a cabo una entrevista con el señor doctor en psicología Juan Carlos Oconitrillo Delgado, el cual es coordinador a cargo del proyecto, ¿verdad? Y en este primer espacio se le comentó cómo iba a ser el proceso investigativo y ver si se tenía el aval para continuar con el estudio. Además, durante este primer ingreso al campo, don, don Juan Carlos, ¿verdad? Comentaba que por la modalidad del proyecto, la mayoría de las personas se encuentran en la etapa de la adultez, que gran parte de esta población labora o viaja desde lugares lejanos para poder recibir las diferentes tutorías y que el apoyo que brinda el proyecto es de manera totalmente gratuita y que la búsqueda o el objetivo de este proyecto es que busque que los estudiantes culminen con éxito sus estudios y comentaba que en esta modalidad no existe puntaje por asistencia, ni trabajo cotidiano, trabajos extra clases, ni exámenes, lo cual es una modalidad muy flexible y accesible para la población, ya que, como les comentaba, ¿verdad? Que la gran mayoría trabaja, tienen familia y demás, no todos tienen esa opción de ir todos los días a la institución. Entonces, el hecho de que no haya un puntaje, sino que sea más esa preparación para las pruebas de bachillerato es una gran flexibilidad y una gran ayuda para ellos y ellas, ¿verdad? Que en cuanto a la ruta metodológica del proceso de descripción, análisis e interpretación de la información, el que es el método de análisis, esta se compone por tres fases. Lo que es la fase de descubrimiento, en la cual se da la búsqueda de los temas centrales o emergentes, y en esta se da una codificación abierta, que es un proceso exhaustivo de análisis. La segunda fase es la fase de generación de la información. En esta se categoriza la información generada mediante la codificación parcial, que es la organización de las respuestas de las personas participantes de acuerdo a esas categorías. La tercera fase, la fase de relativización, que esta analiza e interpreta la información del contexto de estudio mediante la codificación secuencial, la cual permite analizar la información de acuerdo a cada uno de los propósitos específicos. En cuanto al capítulo 5, lo que es la presentación de la información generada y análisis de resultados, los que están vinculados al primer propósito de investigación, conozco las dimensiones personales por las cuales las personas estudiantes se interrumpieron sus estudios. Esta, en cuanto a lo que es la dimensión cognitiva, se habla de la importancia de la actitud docente y la motivación que hay para el aprendizaje. Ante esto, el informante uno indica hace 10 años era un profesor que no era tan conocedor, digamos, de su materia. Y obviamente se le quitaba esa motivación de seguir yendo por lo menos a esas clases, lo cual se analiza en base a Olivera y Pereira 2009, quien indica, perdón, que los acontecimientos considerados negativos contribuyen en la deserción estudiantil. O sea, considerando que este análisis es de acuerdo a la deserción principalmente. En cuanto a la dimensión afectiva, este,
se ve la importancia que tiene la interacción del grupo de pares en la deserción estudiantil. Ante esto, el informante 5 comenta que la relación era nada buena. Bueno, la verdad es que siempre chocaba mucho con los compañeros, lo cual contrasta con el postulado de Guerrero del 2009, que indica que la vivencia de la persona estudiante en el contexto educativo trasciende al desarrollo integral. De igual forma, en la dimensión afectiva, se destaca la importancia que tiene la convivencia familiar, la deserción, en cual el informante 3 indica en este momento no nos llevamos muy bien, la familia no convivíamos, digamos, estando todos juntos, pero era el asunto como de comunicación nada más, lo cual contrasta con lo postulado por Rojas y Solís 2008, indica que el éxito académico se asocia en gran medida con el apoyo familiar. En cuanto a la dimensión conductual, se habla de el hecho de cómo una actitud desfavorable puede perjudicar, ¿verdad?, la permanencia educativa o contribuir a la decepción, en lo cual el informante uno indica, a mí no me gusta estudiar lo que no me llama la atención. Entonces mi actitud no era buena, si no me interesa, yo lo hago a un lado. Esto contrasta con el postulado por Flores, el cual indica que el ámbito donde se desenvuelve la persona va a mediar en su conducta. En cuanto al propósito número 2, indago el papel de los rasgos personales y contextuales en la reincorporación del estudiantado al sistema educativo. Tenemos los rasgos personales, ¿verdad? Y aquí se analizó el significado que tiene retomar los estudios para la población, entre lo cual de los relatos más importantes, ¿verdad? Está el del informante número 3, la cual indica que más que todo el motivo por qué quiero ser docente, el motivo es porque quería ser docente de preescolar. Entonces estoy luchando a fuerza mayor por sacar bachillerato y salir totalmente graduada y ser la docente que quiero ser. Esto se analiza desde la perspectiva Badilla de edad 2016, el cual indica que la motivación es una fuerza que lleva a la persona a tomar acciones concretas. En cuanto a los rasgos personales, se toma en cuenta la motivación como eje central en la corporación y la permanencia, a lo cual el informante 2 comenta, es una oportunidad, pero hay que hacer su esfuerzo, hay que poner el esfuerzo. Y el informante 4 menciona, para mí, igual orgullo saber que sigo en el colegio, saber que si tengo la oportunidad de sacar el título de bachillerato y saber que algún día voy a poder ir a la universidad y poder sacar la carrera que yo quiero, lo cual se analiza desde la perspectiva de González, Corrales y Morquecho 2023, quienes indican que el componente actitudinal va a guiar a la persona a su propósito de vida. De igual forma, los rasgos personales, este, se nota que en lo que es la reinserción educativa, ¿verdad? Hay un mayor compromiso con la decisión de culminar sus estudios, para lo cual el informante 4 comenta por mi trabajo, dispongo de mi tiempo, entonces siempre he sido una persona que si me meto en algo, soy de principio a fin, no lo dejo botado. Lo cual, de Rojas y Solís 2008, se analiza y con la motivación que promueve el fortalecimiento de habilidades académicas. En cuanto a los rasgos personales, de igual forma, se toma en consideración la dedicación y compromiso, cual el docente uno comenta que una gran mayoría de los estudiantes lo toma con seriedad, lo cual, de acuerdo con Villablanca 2012, se analiza que la reincorporación representa una oportunidad para visualizarse hacia un mejor futuro, como ya lo hemos visto anteriormente. De acuerdo con los rasgos contextuales, aquí se habla del apoyo que ha recibido por parte de la institución, pero lo cual el informante 5 indica que cuando me enteré de esta institución fue súper bueno porque me dieron la oportunidad, me dieron la orientación que muchos colegios no me habían dado. Informante 4 indica, de mi parte igualmente, los profesores, ya que me he sentido muy cómoda conforme dan las clases. El hecho de que si yo falto un día me tienen que dar la materia, aún así ellos sacan el tiempo para explicarme. Esto se contrasta con lo postulado por Castillo y Córdoba, del 2023, en el cual dice que la figura docente es de modelaje para el colectivo estudiantil, demostrando que la formación tiene un carácter integral. De igual forma, en cuanto a los rasgos contextuales, se toma en consideración el apoyo docente y la formación integral, ¿verdad? Para lo cual el docente 3 comentaba, por ejemplo, en mi caso, sí, como le digo, yo tengo un grupo de WhatsApp con todos, yo aclaro dudas en cualquier momento y cualquier día y a cualquier hora.
Yo en la casa hago un videito y se los mando explicando, pero entonces ellos pueden ver y lo repasan. Lo cual, de acuerdo con Murillo Zavala, el Jurado de los Santos 2021, indica que un ambiente mediado por el respeto y el apoyo siempre va a ser favorecedor de la permanencia. De igual forma, en cuanto a los rasgos contextuales, se toma en consideración la familia como fuente de apoyo emocional y motivación, para lo cual informante uno indica, sí, más que todo apoyo emocional, como motivarlo a seguir y no aflojar. Informante 2 menciona muy bueno, bueno, recibo apoyo emocional. Eso relacionado a lo que es la familia del estudiantado, ¿verdad? Y de acuerdo con López 2016, se analiza que la familia y la institución deben ser complemento, por ende se convierte en un factor protector entre la institución educativa. De igual forma, de los rasgos contextuales, se toman en cuenta los factores que ponen en riesgo la permanencia educativa. De ello, el informante 3 indica, de mi parte, la economía y yo sí me jode bastante, ya que a veces en los que sí tengo plata para poder agarrar los pases y ir al colegio y hay veces que no. Informante 4 indica que también sería lo económico, porque hay veces que tengo que llegar caminando por fuerza mayor. Ante lo cual, Amador 2020 indica que ya en lo que es la reincorporación educativa, el colectivo estudiantil debe priorizar su inversión económica. Y vinculado al propósito número 3, el cual indica, identifica el papel de los rasgos personales y contextuales en la permanencia del estudiantado que a la vez promueven el logro académico, perdón, tenemos en consideración los rasgos personales, ¿verdad? Cual se toma en cuenta la madurez que el estudiantado tiene al asumir nuevamente sus estudios, por lo cual Informante 5 comentaba, me enseñaron lo que hay que saber, o sea, me enseñaron cómo tener responsabilidad, básicamente. Y el docente 2 comentaba, yo diría que lo organiza bien porque ya está en la edad para saber qué hacer durante el día, qué le conviene, qué no, lo cual se asocia con lo postulado por Schulz y él en 2010. Les indican que una característica muy importante de la etapa es la madurez, favoreciendo la consolidación de habilidades. De igual forma, en cuanto a los rasgos personales, se toma en cuenta la autorrealización y la resiliencia. Informante uno comenta, creo que lo que representa para mí es que realmente puedo conseguir lo que me propongo, lo que lo capaz que uno puede llegar a ser. Informante 2 indica, yo me siento súper positivo. Es más, de hecho, me siento renovado, lo cual contrasta con lo propuesto por Baselata Guiarte 2015, que indica que el compromiso, la constancia y la voluntad fueron claves para enfrentar la adversidad y convertirla en un fuerte para lograr sus metas. En cuanto a los rasgos personales, se toma en cuenta el apoyo familiar, la disciplina, el compromiso y la dedicación para lo cual docente 2 comentaba un apoyo en la casa que los motiven y que sepan distribuir el tiempo que de verdad pongan empeño, lo cual se asocia con lo propuesto por Naranjo 2007, citando a Meserville 2004, que el colectivo estudiantil concluya sus estudios es un elemento clave para la autorrealización personal. De igual forma, en los rasgos contextuales se toma en cuenta el nivel de dificultad que tuvieron ellos a retomar sus estudios, ¿verdad? Para lo cual Informante 3 indica que el proceso ha sido y va a ser largo todavía, porque la verdad hay cosas que en algunas materias que no entiendo, que gracias a los profesores voy en camino poco a poco. De lo cual Cardoso, del 2018, indica que es fundamental visualizar a la persona estudiante en su integridad, ¿verdad? Tomar en cuenta todas esas aristas que tiene la persona y más en este tipo de población, donde muchos aunque una característica que tuvieran era que hubieran pasado sus estudios por un año o más, algunos realmente estuvieron fuera del sistema educativo por más de 10 años, algunos hasta 20 años. Entonces el hecho de volver a las aulas y acoplarse a un sistema que ya está establecido representaba cierta dificultad para ellos, ¿verdad? Entonces hay que contemplar esa integridad y ver que de ahí ya son personas que tienen una vida formada y que tienen una familia y muchas cosas por las cuales velar. Entonces, aunque le dan mucha importancia al estudio, no siempre va a ser una prioridad para ellos. En cuanto a los rasgos contextuales, de igual forma, se toma en cuenta el apoyo institucional en la permanencia educativa, cual Informante 4 indica, además de ser buenos profes, son buenos seres humanos.
y buenas personas. Son muy conscientes del tipo de personas o el tipo de estudiantes que están aquí. Como les comentaba, ¿verdad? Él se visualizar a la persona como un ser integral, ¿verdad? Y con todas esas particularidades. De lo cual contrasta con Contreras y Sepúlveda 2015, que indica que la labor docente debe priorizar espacios integrales, participativos y dinámicos que generen experiencias significativas. De igual forma, los rasgos contextuales, se analizó los aspectos que consideran fundamentales para propiciar la permanencia, ante lo cual docente 3 describía, ellos tienen que estar motivados, para mí eso es lo principal, y después usted demostrarle al estudiante el amor que le tiene a su materia y lo bonito que es aprender cada día cosas nuevas, cosas diferentes, para mí eso sería lo cual contrasta con lo postulado por Escobar 2020, el cual indica que las instituciones educativas y el personal docente se convierten en factores protectores entre la discusión educativa. Que los hallazgos más relevantes, ¿verdad?, en cuanto al análisis de la información generada, se toma en cuenta que los componentes cognitivos, afectivos y conductuales se fueron los que contribuyeron o desencadenaron esa explosión educativa. También el hecho de que se asocia a retomar los estudios con una oportunidad de seguir adelante, de surgir, de cumplir sus metas personales y profesionales y de retomar ese proyecto de vida. Además que la madurez en el proceso formativo se toma en cuenta como un aspecto clave en la reincorporación y permanencia educativa. ¿Por qué? Porque se logró visualizar que muchos de esos estudiantes eh, quizá cuando estaban en la adolescencia no tuvieron una actitud como de tanto interés o tanta importancia al estudio. Sin embargo, ahora que están en la adultez, por la madurez que tienen, ya ven el proceso educativo desde otra perspectiva totalmente diferente, ¿verdad? Entonces esa madurez resulta clave en este proceso. Otro hallazgo relevante es que el rol docente en la incorporación es un factor protector importante en la permanencia educativa. En cuanto al capítulo 5, las conclusiones vinculadas al primer propósito, se concluye que las situaciones como el bullying, la falta de motivación por parte del personal docente, son situaciones que incrementan el desinterés o que disminuyen la motivación por continuar con sus estudios. También el hecho de que al tener em, interacción no tan positiva, experiencias no tan positivas con su grupo de pares, generaron sentimientos y emociones que fomentan el desinterés por parte de su proceso formativo. De igual forma, se determina que la deserción estudiantil es multifactorial, que no se puede vincular a un solo factor, a una sola situación, como a la pobreza o a la falta de oportunidades, sino que es por muchos factores y no se puede generalizar este proceso, ¿verdad? Vinculado al propósito 2, que va más enfocado a la reincorporación, ¿verdad? Se concluye que tanto a nivel grupal como individual se destaca que la motivación es determinante en el tema de reincorporarse. También que la familia siempre va a ser portadora de apoyo emocional y acompañamiento, lo cual son elementos claves en la obtención del logro académico. Y esto sin importar la etapa del ciclo vital, tanto de la persona estudiante como del familiar, porque si bien algunos no tienen el apoyo como de sus padres o así, sí tenían el apoyo de sus hijos. Entonces, el hecho de contar con ese apoyo familiar, siempre va a ser un elemento clave. Además, el hecho de que las personas estudiantes tienen que adaptarse y buscar un equilibrio en el área laboral, familiar y académica, ¿verdad? Esa es una conclusión muy importante y que se vincula mucho con la etapa de los participantes del estudio, ¿verdad? Con la etapa vital, porque ellos sí han tenido que presentar una adaptación de casi que 100%, ¿verdad? Más que es como una experiencia nueva para ellos el hecho de retomar, de volver a las aulas de nuevo. En cuanto a las conclusiones vinculadas al propósito número 3, este, se concluye que un aspecto clave en la permanencia del logro académico es la madurez y la responsabilidad que los estudiantes tienen ahora. También se concluye que las personas participantes asocian sus metas de manera directa con la motivación al logro.
y en especial porque esas metas se ven asociadas a la autorrealización. Muchos de ellos comentaban que principalmente estaban ahí por autorrealización, que ya ellos tenían una vida hecha, que ya tenían un trabajo estable, que ya tenían su casa construida, que ya ellos no necesitaban estudiar para ser alguien en la vida porque ya eran alguien en la vida, pero que querían estudiar y que lo necesitaban por tener esa autorrealización personal, por tener ese logro. Y también se concluye que el apoyo familiar, institucional y la labor docente se consideran como factores protectores cruciales para favorecer la permanencia y el logro académico. En cuanto al capítulo 6 de las recomendaciones, las recomendaciones del proyecto de educación abierta, se le recomienda al personal docente continuar fortaleciendo las diferentes estrategias de apoyo brindadas, ya que de acuerdo a las vivencias comentadas, ¿verdad?, por la población estudiantil, el, el trabajo que ha realizado la sede de educación abierta del Liceo Deportivo de Grecia ha sido un trabajo bastante positivo y que ellos lo toman con mucho agradecimiento. La verdad, ellos sí expresaron en varias ocasiones estar muy agradecidos con la oportunidad que eso representaba para sus vidas. Como recomendación al CPO, ¿verdad? Favorecer espacios de capacitación para que las personas profesionales en orientación tengan recursos para prevenir la exclusión educativa, favorecer más estos espacios, motivar más el desarrollarse en estas áreas, ¿verdad? De la prevención de la exclusión y el fortalecimiento de la permanencia, ¿verdad? De igual forma, en el MEP, la recomendación de fortalecer las prácticas, perdón, de alerta temprana y la creación de prácticas más robustas para la prevención de la deserción, ¿no? Ya que para los que han tenido la experiencia, ¿verdad?, de elaborar en el MEP, muchas veces de ahí muchas cosas que están como en teoría y que están en directrices, ¿verdad? Sin embargo, a la hora de ya la labor como tal, son cosas que tal vez se hacen mucho trámite, pero el resultado tal vez no es como el que se deseara. Entonces, sí, fortalecer estas prácticas, buscar más como que sean llevadas a la práctica, como dice, ¿verdad? Para lograr prevenir la deserción de forma más activa. Y como recomendación para futuras líneas de investigación, investigar sobre la motivación intrínseca y extrínseca, creo que sería muy importante. Realizar una investigación ya más vinculada directamente al factor de la motivación, ¿verdad? Porque si bien aquí en esta investigación se tomaron en cuenta muchos rasgos personales y contextuales. Yo creo que la motivación es algo a lo que hay que enfocarse y sería un tema bonito de investigación de mucho provecho. Y bueno, eso sería de mi parte. Estas son las referencias del trabajo de investigación y está bien. Entonces, si procedemos a las preguntas, comentarios y demás. Muy bien, muchas gracias, Hubert. Aquí estaríamos entonces con usted. Esta primera etapa, ¿verdad? Como hemos conversado, agradecerte el hecho de compartirnos esta experiencia, esta información tan importante. Para continuar, efectivamente, vamos a ya un intercambio un poco más profundo académico. Consistiría entonces ya sea en el aporte de comentarios o preguntas o ampliación de la información que has presentado por parte del equipo evaluador. Para ello estaríamos iniciando entonces con una de las personas que ha venido desarrollando el rol de asesoría. Le pedimos entonces, o más bien le damos la palabra a la máster Gabriela Chacón Fonseca para que abra este proceso. Adelante, compañero. Bueno, muchísimas gracias. Primero iniciar felicitando a Hubert. Como en otros comentarios se le ha mencionado, el momento en el que se encuentra es súper importante para la carrera profesional. Entonces, ese es un primer logro importantísimo y por el cual lo felicito. Em, También por la investigación que plantean las diapositivas, porque tal vez parte de las observaciones o recomendaciones que le hacían en el trabajo escrito era que tal vez costaba visualizar un poco la claridad del documento y del proceso de investigación. No obstante, en las diapositivas sí se logra
evidenciar mucha claridad del proceso, ¿verdad? En forma secuencial. Em, entonces está bien porque cerramos, ¿verdad? Con esa buena sensación de su proceso de investigación. Em, y bueno, una pregunta va relacionada más bien a que me queda o la sensación que la investigación suya tiene un enfoque muy educativo, que ciertamente desde nuestro quehacer eh, también tenemos esa área de intervención o de trabajo. Sin embargo, yo quisiera también plantearle ya más desde el rol de intervención, de orientación, em, de acuerdo a los hallazgos que usted tiene en su investigación, ¿qué implicaciones genera esto para los profesionales en orientación, verdad? Que estamos en el campo de trabajo en escuelas y colegios, ¿verdad? Que nos ayude a prevenir este riesgo de exclusión educativa. ¿Y qué implicaciones? Bueno, yo creo que lo más importante, ¿verdad? Es la motivación, como les comentaba. Entonces hay que buscar incentivar esa motivación en los estudiantes. Esa exploración vocacional también es algo en lo que podemos intervenir los profesionales en orientación, porque como les comentaba, muchos de ellos no se visualizan más que trabajando en lo que ofrece el contexto inmediato, ¿verdad? Entonces fomentar esa exploración vocacional, que ellos puedan visualizarse como profesionales en diferentes áreas que no están en ese contexto inmediato, ¿verdad? Es algo que se podría realizar. Otro factor muy importante que considero sería la vinculación con la familia, ¿verdad? Porque la familia es un apoyo fundamental. Entonces, el integrar la familia a este proceso educativo creo que es algo muy, muy importante. De acuerdo, muchas gracias. Ok, estaríamos entonces, compañero. Sí, muchas gracias. Y continuamos ahora con la magíster Silvia Sala Soto. Adelante, Silvia. Gracias. Y en primera instancia, Hubert, mis más sinceras felicitaciones por estar ya en esta etapa de defensa de su trabajo final de graduación. Y con respecto al contenido, al fondo propio de la investigación, quería plantearle una pregunta. En cuanto a lo que es las conclusiones de su trabajo, tanto en la parte de los rasgos personales, los rasgos contextuales, lo que tiene que ver con perdón, con la dimensión cognitiva, con la dimensión afectiva. Y esta cuestión de los rasgos personales y contextuales relacionados con la reincorporación de las personas estudiantes, de manera reiterada, y en algunas de sus conclusiones se toca lo que es el rol docente en esa permanencia, que es importante para que esta educación sea integral y de acuerdo con las características de esta población, ¿verdad? Que es una población bastante diversa y con características muy importantes relacionadas con el contexto en el que se desarrollan y el tipo de la modalidad educativa a la que acuden. Finalmente, usted en las recomendaciones nos indica que en la parte del personal docente, usted recomienda que se debe seguir fortaleciendo las diferentes estrategias de apoyo brindadas al colectivo estudiantil, ya que representa un factor protector importante en el tema de permanencia educativa. Por supuesto, yo creo que el personal docente juega un papel de apoyo importantísimo, es la red de apoyo más importante del proceso, son las personas que están en constante contacto con las personas estudiantes y las que podemos aprovechar para fortalecer esta red de apoyo y de alguna manera este, tratar de disminuir estas estadísticas de
de deserción estudiantil. Al respecto, ¿cuáles serían esas estrategias que usted cree que podemos trabajar con el personal docente? Estrategias específicas que podemos trabajar con el personal docente para que se constituya en una red de apoyo que realmente nos ayude a disminuir esta deserción. Bueno, sí. Sí, importantísimo, ¿verdad? Lo del personal docente, también un aspecto clave, ¿verdad? En el rol del personal docente es la figura de modelado que tiene, ¿verdad? El estudiante, que los estudiantes, tomando en cuenta, ¿verdad? Hablando de la etapa de la adolescencia específicamente, me voy a enfocar en esta etapa porque si bien la investigación habla de la adultez y de la reincorporación en esta modalidad, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la mayor cantidad de situaciones de deserción se presentan en la adolescencia, entonces me voy a enfocar en la adolescencia para responder a su pregunta. Entonces, para nadie es un secreto que en la adolescencia se presentan muchos retos y el hecho de ese modelado que puede tener el personal docente es importantísimo, ¿verdad? Además de eso, como estrategias específicas, bueno, hay contextos en los que a pesar de que uno quisiera que el rol familiar estuviera más presente, hay muchas situaciones familiares, familias disfuncionales, donde bueno, el rol parental no está tan presente. Entonces aquí el rol de ese docente toma mayor importancia, ¿verdad? Como esa figura de modelado a seguir también. Ya directamente en situaciones que se podrían crear en ambiente de aula para prevenir la deserción, bueno, trabajar desde lo que es habilidades para la vida, la prevención del fenómeno de droga, el consumo de drogas, que es algo que afecta mucho, que lleva mucho a la deserción, que es la prevención de la violencia también, todas las aristas de la violencia, el bullying, fomentar lo que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Ya que la baja tolerancia a la frustración también está teniendo muchos impactos en la población. Y todo esto, bueno, eh, no se lo podemos dejar solo al personal docente, entonces también como profesionales en orientación, desde nuestra labor de asesoría, ¿verdad? Al personal docente, ahí es donde nosotros podemos marcar la diferencia de asesorar a los diferentes docentes en estos espacios, en estas áreas en los cuales ellos pueden fortalecer a los estudiantes para evitar que la deserción se dé. Gracias, Hubert. Con gusto y gracias a usted por la pregunta. Continuamos ahora con don Germán González Salvador, tutor de este trabajo. Adelante, Germán. Gracias, don Víctor. Hubert, primero que nada, quiero reconocer la presentación que nos ha hecho, porque ha sido una presentación clara, detallada, muy específica, definitivamente nos ha permitido a nosotros, que estamos en la posición de auditorio, tener claro el proceso investigativo que llevó con su trabajo final de graduación. Con su trabajo de investigación, lo primero que yo resalto es que es una investigación disruptiva, en el sentido de que las instituciones históricamente se han preocupado por determinar por qué se fueron los estudiantes. Y ya nos quedamos con eso. Se fueron por tal, se fueron por esto, y nos preocupamos mucho por la causalidad, por acuñar datos, números y estadísticas, pero se nos olvida muchas veces la persona. Y usted pone con toda su formación humanística al centro de su investigación a la persona estudiante. Y yo solo quiero rescatar porque me parece que ahí se demuestra parte de la formación que usted ha recibido a lo largo de los años que estuvo con nosotros en la Universidad Nacional, y eso es muy valioso y lo hace muy pertinente a la vez, ¿verdad? Usted nos ha logrado hacer una presentación de diferentes dimensiones, ¿verdad? Eh,
que influyen en este proceso de exclusión y de reingreso a a la institución. Nos habla de rasgos personales y eso también fortalece lo que le estoy diciendo del enfoque humanista. Eh, Obviamente, cuando uno ve una investigación de estas, lo primero que piensa es en qué rico sería poder hacer una investigación longitudinal, ¿verdad? De lograr tener a los estudiantes que se fueron y a los que lograron regresar y poder trabajar con la misma población, pero sabemos la dificultad técnica que eso tendría, casi imposible en el entorno nuestro porque muchos estudiantes pues cambian de residencia, no volvieron a ingresar, si ingresaron, no ingresaron a la misma institución y la virtud que tiene su investigación también es focalizarse con una población cautiva y poder trabajar con ellos. Entonces, ahí reconozco también la habilidad, ¿verdad? Para poder encontrar una población accesible. A nivel personal, Hubert, ¿cuál sería el mayor aporte que este proceso investigativo le hace a Hubert, el profesional de la orientación? ¿Cuál es el mayor aporte que su investigación va a incidir en su práctica profesional? Sí. Bueno, primeramente, ¿verdad? Como réplica del comentario suyo, sí, sería riquísimo, ¿verdad? Tener una investigación así. A mí me parece como que es un recurso que podría estar ahí, pero no, quizás no se utiliza. Sería bonito ver que el MEP, que es el principal ente educativo en Costa Rica, ¿verdad? Casi que el único, porque es el que gestiona también lo que son, bueno, a nivel de secundaria, ¿verdad? Que es el que gestiona también la educación privada. Sería riquísimo ver que ellos implementen un sistema que permita llevar toda esa trayectoria educativa de la persona, de en qué año tuvo una alerta de exclusión educativa, de en qué año se presentaron, qué factores que incidieron, de qué pasó con esos factores después, de si se fue, en qué momento se fue, si volvió, en qué momento volvió. Algo que marque toda esa trayectoria como un expediente único que veo que desde mi perspectiva no está tan difícil de lograr, solo es hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, no sé por qué razones no se habrá hecho, ¿verdad? Y en cuanto a la pregunta, lo que más me marcó fue de la experiencia de los estudiantes, ¿verdad? La experiencia de ellos, la visualización que ellos tienen hacia la educación, el agradecimiento que ellos presentan hacia el sistema educativo, porque uno pensaría que quizá las personas bueno, fueron excluidas del sistema por alguna otra situación, quizá presentar algún resentimiento hacia la sociedad o demás, pero no, ellos están totalmente agradecidos son personas que ya por su madurez son conscientes de su propia responsabilidad en nuestro proceso educativo, aceptan y asumen su responsabilidad y más bien presentan un agradecimiento grandísimo con la oportunidad que el gobierno les brinda, ¿verdad? Al tener esta posibilidad que es gratis para poder reforzar y retomar sus estudios y poder prepararse para lo que es los exámenes de bachillerato y demás, ¿verdad? Entonces yo con lo que me quedo principalmente es con eso, con esa gratitud y esa cercanía hacia la población adulta y ver cómo ellos tienen esa perspectiva de autorrealización, porque muchos sí me decían eso, muchos recalcaban eso. Es que ya yo tengo mi vida formada, ya yo no ocupo estudiar para ser alguien en la vida, porque ya soy alguien en la vida, ya yo tengo mi trabajo, difícilmente cambie mi trabajo, ya yo tengo mi casa, ya yo tengo mi familia, pero quiero terminar esto, quiero lograrlo, quiero eh, poder culminar este proceso para sentir esa satisfacción. Simplemente eso, no por ninguna necesidad económica o social, sino una necesidad personal de autorrealización. Gracias, Hubert. Yo me lo voy a llevar a trabajar con los chiquillos de primer ingreso para que entiendan la importancia de conocer a la población estudiantil con la que trabajamos, por qué hay que acercarse al orientado, por qué hay que identificar las características del contexto, porque aquí ha sido muy evidente. Hubert, su investigación, a razón de que usted lleve una maestría y quiera seguir investigándola,
Aquí tiene el caldo de cultivo para poder definir, por ejemplo, un perfil ideal para una institución que acoge estudiantes que reingresan. Aquí tiene el material para definir el perfil ideal del docente que va a trabajar en proyectos de este tipo. Tiene el material para poder definir también el perfil del estudiante para un proyecto que puede estar cobijado en una iniciativa de estas. Yo creo que los datos que usted logra con su investigación pueden dar para mucho más. Y bueno, yo lo invito personalmente y particularmente para que piensen la posibilidad de hacer una publicación de una revista, de la investigación que usted ha realizado. Muchas gracias, Hubert, por darme la oportunidad de estar en este proceso. Que estén bien. Sería todo. Gracias a usted, don Germán, por todo el apoyo brindado. Bien, agradecemos a don Germán entonces por la intervención. Continuando, seguimos ahora con la máster Ana Lidia Montes, representante de la unidad académica. Bueno, Hubert, felicitarlo por llegar a este momento. Recuerdo en aquellos días de planteamiento de su tema, que no fue tan sencillo, ¿verdad? Porque siempre uno cuida el hecho de que las investigaciones aporten al objeto de estudio, ¿verdad? De la carrera. Pero creo que usted al trabajar esos rasgos personales y contextuales logra aterrizarlo desde la necesidad también que tenemos en orientación de conocer esto para favorecer procesos en las personas. Eh, yo, como lo planteaba Silvia, usted plantea mucho el papel del personal docente, ¿verdad? Como favorecedor podría favorecer, puede ser un factor protector de riesgo, ¿verdad? Para Sí, la claro. permanencia, ¿verdad? Pero en cuanto a esos, pero yo quiero centrarme en el tema de la reinserción en esa permanencia, ¿verdad? Esa reinserción de estas personas. Y bueno, usted hablaba igual del papel de la familia, ¿verdad? Como un aspecto fundamental allí, ¿verdad? Pero digamos, pensando un poco en todo este proceso de investigación, ¿cuáles considera usted que son esos factores, hablando de los rasgos personales y contextuales, ¿verdad? Más relevantes en esa reincorporación? Y aunque sí el personal docente tiene un papel fundamental, ¿cuál cree usted que es una oportunidad para que los profesionales de la orientación trabajen allí, ¿verdad? Es decir, que aquí hay que prestarle mayor atención y desde nuestra disciplina que podemos fortalecer en ellos, ¿verdad? Porque creo que sí, hay un trabajo articulado, hay un trabajo de asesoría, como usted lo ha dicho, pero una de las cosas, nosotros recibimos población de este tipo también en las universidades, ¿verdad? Con algunas situaciones de atención importante, ¿verdad? Porque indudablemente son personas que, como usted bien dice, dejaron en su momento e hicieron todo un trayecto en ese itinerario de vida, ¿verdad? Y retoman porque hay algo inconcluso, porque hay algo que quieren retomar, porque quieren sentirse, ¿verdad? Realizados. Y muchos de ellos optan, no necesariamente se quedan ahí, optan por continuar estudios universitarios y otro tipo de procesos. Entonces, mi pregunta concreta a partir de este comentario es, ¿qué podría fortalecerse desde la orientación, digamos, en ese proyecto de vida? Porque yo no puedo pensar que sea un proyecto acabado, ¿verdad? Sino que más bien que ese sea, digamos, el último peldaño, sino que otras personas opten por ir más allá que esto, ¿verdad? Entonces, digamos que se pueda favorecer desde la orientación. Desde la orientación, yo creo que es muy importante trabajar en dos aspectos. Uno, ¿verdad? Principalmente en el proyecto de vida como tal, ¿verdad? Que es de toda esta exploración vocacional, todo este conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio, los intereses y demás. ¿Qué intereses hay más allá de eso? ¿Por qué? Porque tal vez ellos no han hecho ese
insight de darse cuenta, ¿verdad?, de que hay más allá de eso y que lo ven, bueno, sí, como un logro, como esa autorrealización, pero también a qué otra autorrealización, a qué otras autorrealizaciones los puede llevar esta, ¿verdad? Entonces, hacerlos ver más allá de que, bueno, sí, ya lograron esto o van a lograr esto, pero ¿qué más pueden lograr además de eso? Porque tal vez muchas veces las personas caemos en un estado de conformismo, no nos gusta salir de la zona de confort, de salir del charco, entonces ya ellos tienen su trabajo, su vida establecida y quizás no es más allá de que podrían estar mejor o mayor autorrealizados o cumpliendo sueños que tal vez tuvieron en su niñez, ¿verdad? O en su adolescencia. Entonces sí, hacerles como dejar esa chispa ahí de que ellos sientan esa hambre de más, digamos, por así decirlo. Eso por un lado. Y por otro lado, que siento que es sumamente importante, es la motivación. La motivación, ¿por qué? Porque puede que los docentes no sean los mejores, puede que el ambiente no sea más favorable, puede que el contexto sea más perjudicial, pero si existe la motivación necesaria, se logra, se logra. Con la motivación necesaria, se logra, aunque es obvio que un ambiente que no sea rico no va a favorecer y que va a ser una dificultad, pero si no existe motivación, puede estar todo perfecto que aún así es difícil que se logre. Entonces yo siento que la motivación es un aspecto clave que el profesional de orientación puede abordar para contribuir en el proceso de su proyecto. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, muy bien, ya vamos finalizando entonces casi esta parte. Yo destaco, porque destaco esta temática y la importancia de esta temática porque hay realidades que giran en torno a las personas que quieren retomar estos procesos de estudios. Y son poblaciones que generalmente han venido siendo muy vulneradas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Recuerdo cuando pues, empezó toda esta pelea por ir cerrando los colegios nocturnos, por ejemplo, ¿verdad? La creación de otras modalidades pues, que de alguna forma atentaban o no se ajustaban a la realidad de estas personas que, lejos de apoyarle, las vulneraban. Entonces, procesos como estos ayudan a visualizar esas realidades, como señalaba don Germán, contextuales y ponerlos en un escenario más claro a partir de sus necesidades reales. Yo con lo que han comentado los compañeros, preguntado a los compañeros, quedo muy satisfecho. Hay dos aspectos que quisiera nada más que retomaras brevemente y que me genera a mí también alguna inquietud a nivel de visualización de la población y del contexto. Y es que vos señalabas que existe una dificultad en el nivel de educación que se les propone, ¿verdad? A estas personas. Estos niveles generalmente pues, son estandarizados, ¿verdad? Son niveles propuestos porque como estamos estratificados por grados y demás, pues el nivel está, el que se tiene que aprobar. Entonces, si tenemos ya un nivel de dificultad estandarizado, ¿qué ¿dónde podríamos entonces nosotros atender esta dificultad como tal en la población, ¿verdad? ¿Qué tendría que atenderse? Porque no podemos bajar los niveles, ¿cierto? No podemos bajar los niveles porque ya están establecidos. Entonces, esa dificultad, ¿cómo podríamos nosotros tratarla a partir de lo que vos has expuesto? Ese es uno, ¿verdad? Y lo otro es que si hablamos de estas personas que rodean a la persona, ¿verdad? Y que ellos tienen, ¿verdad? A nivel de formación educativa, eh, ¿qué aspectos consideras vos que debería trabajarse? Ya que hemos estado hablando del modelaje también como un factor importante. Entonces, desde la orientación que podría trabajarse con estas personas que rodean este entorno para que sea mucho más motivante. Esas serían las dos cositas. Ok. Este, Vamos a ver. En cuanto al nivel de dificultad, ¿verdad? Eh, el nivel de dificultad de ellos tal vez no es tanto
a, a la dificultad que presenta como los temas actuales, sino que es como el hecho de volver a acoplarse al rol de estudiar, de, perdón, de hacer uso de las herramientas actuales, porque muchos me comentaban, bueno, pero es que de ahí, yo una calculadora científica en la vida la había visto. Y ahora tener que utilizar una calculadora científica es todo un reto para mí. Entonces, desde algo tan simple como lo que se utiliza, ¿verdad? Como una calculadora científica, cómo esta dificultad presenta para ellos. Y es algo que por la modalidad, aunque la modalidad tenga muchos pluses y mucha flexibilidad y muchas cosas positivas, de no todo es perfecto, ¿verdad? Hay que ser realista. Y una dificultad que tiene esa modalidad es el tiempo, que eso es algo que sí se podría cambiar, que es que ellos tienen la misma dificultad que todos, porque es algo estandarizado, ¿verdad? Como bien usted lo dice. Sin embargo, el tiempo que ellos tienen es menor. ¿Por qué? Porque ellos tienen que salir antes, ellos tienen que hacer los exámenes antes, entonces el tiempo que elos tienen es menor. Entonces, eso era otra cosa que me comentaba principalmente la docente de matemáticas. Ella me decía, es que ellos aquí, tras de que no vienen en la línea, en esa línea de que vienen una continuidad del estudio, sino que tuvieron esa pausa, que se están acoplando, que están volviendo, como quien dice, a desempolvarse y demás, de lo que yo veo en un día en el cole diurno, eh, eh, aquí lo tengo que ver, digamos, lo que yo veo en 4 días en el colegio diurno, aquí lo tengo que ver en un día. Decía, entonces es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque hay que abarcar mucha materia en poco tiempo. Entonces a ellos se les dificulta más. Entonces eso es algo que se podría hacer desde arriba, ¿verdad? De las políticas de UNED, de brindarles tal vez más tiempo, de ampliar los horarios. Son cosas que se podrían buscar para ayudarles a ellos, ¿verdad? A no cambiarles la dificultad, a no cambiar lo que ya está estandarizado, porque no se puede, ¿verdad? Porque son mediciones, pero sí acoplar un poco más la modalidad a ellos, a las necesidades que ellos presentan. Y respecto a la otra pregunta de lo que está inmerso, digamos, el personal inmerso en la institución, yo creo que hay una carencia muy grande, que es que no cuentan con un profesional en orientación. Y eso para mí es una carencia muy grande. ¿Por qué? Porque el coordinador, de él por su formación profesional, ¿verdad? Que es psicólogo, entonces muchas veces hacía de orientador, ¿verdad? Que no le correspondía. Entonces él guiaba procesos, les inculcaba la motivación y demás. Sin embargo, el hecho de que no haya un orientador es algo que para ellos de, es una debilidad realmente de ese sistema, ¿verdad? Entonces yo siento que sería algo ahí por donde sería muy importante empezar. Y ya en base a eso hay un montón de cosas que se pueden hacer ya desde el trabajo del orientador, ¿verdad? Pero sí, sin un orientador ahí ya es difícil que empiecen a haber esos cambios positivos. Pues bien, efectivamente, sí, eso es un tema que tiene que ver con los entornos personalizados de aprendizaje, ¿verdad? Que deben considerarse para estas poblaciones y tal cual vos lo has señalado muy bien. Y me gusta que vayas al punto, ¿verdad? Y destacar la necesidad de la disciplina también en estos ambientes que van a favorecer prácticamente todos los ámbitos que vos has tratado y probablemente un poco más allá. Entonces, este trabajo permite, de alguna forma también, visualizar la necesidad de la práctica de la disciplina con estas personas, ¿verdad? Bajo sus condiciones y ojalá en entornos mayormente personalizados y ahí sabemos que la orientación cumple un papel muy importante también. Entonces, muchas gracias, Hubert. Bueno, llegamos hasta acá entonces con esta etapa, ¿verdad? No me faltó nadie, ya me ha pasado. Creo que ya estamos todos y todas. Eh, Hubert, vamos a pasarte entonces, tal vez más fácil, te pasamos a una salita de espera
y apenas estemos listos, entonces te volvemos a traer acá para pasar a la siguiente etapa, que es la deliberación. Vamos a tardar un poquito, no se me asuste, porque es que tenemos que hacer también de paso la parte administrativa, que tarda un poco, ¿verdad? La cuestión de los oficios, pasar a Word, firmas y demás. Entonces vamos a tardar un poquito para que no se me asuste. Entonces, vamos a parar aquí la grabación.